Hola, buenos días. Hoy vamos a variar un poco la dinámica de la clase y vamos a tomar un poco de tiempo para hablar sobre los resultados del examen. Vamos a hablar sobre la tarea 2 y vamos a estudiar sobre las aplicaciones digitales del transistor, pero eso sería la segunda parte de la clase. Vamos a iniciar eh, primero viendo, me parece importante, los resultados del examen para organizarnos bien con el semestre, ver qué ha sido lo que llevamos hasta el momento. Las notas ya se las puse en el TEC digital y les puse también las notas de las tareas. Entonces de evaluación estamos al día. Aquí está la estadística de este primer parcial y como les dije en el correo, los resultados están un poco bajos. Y cuando estuve revisando, ¿verdad? Como son tantos, ahí, bueno, a cada uno de ustedes les hice las observaciones. Me parece que hay muchos errores que a veces no son ni siquiera del curso. Hay errores que son bastante, no sé, como descuidos. Este curso tiene muchos detallitos, ¿verdad? Ya ustedes vieron que, por ejemplo, las conversiones, si tienen que pasar de nanómetros a centímetros, o si tienen centímetros cuadrados, a veces fallan mucho en esas cosas. Em, Son detallitos que, como les digo, tal vez no son exactamente del curso, pero fallaron mucho en esas cosas. Para el tercer problema, creo que nadie lo pudo resolver, solo una persona sí lo resolvió. Y en ese, eh, pues había que sustituir en la ecuación de conductividad y derivarla para encontrar el mínimo. Entonces ahí tal vez de la parte de matemática eh, hay que repasar, ¿verdad? Un poquito de cálculo y recordar que la derivada de una función nos permite encontrar el mínimo y el máximo cuando la igualamos a cero. ¿Qué otras cosas? No sé, son errores que son muy sencillos o en realidad es de tenerle cierto cuidado. Las exponenciales del último problema, del problema 5, los ángulos de conducción, había que ver que ocupamos dos diodos para que el sistema conduzca, no solo uno, ¿verdad? Que a veces no es solo sustituir la fórmula, sino entender qué es lo que representa. Entonces, vamos a ponerle más cuidado para los otros exámenes. La ventaja es que los otros exámenes son un poco menos cargados en materia, ¿verdad? Ya les habíamos pasado los temas, ayer se los volví a dar y no vamos a poner el módulo digital para el segundo examen. Entonces, de la estadística, ¿qué es importante observar aquí? Importante es ver que la mayoría del grupo estuvo entre 40 y 50, con el promedio en 46. Y eso significa que si ustedes tienen una nota de alrededor de 46, están pues dentro del promedio. Estadísticamente, todos tienen esta nota. Eh, Como les dije, no es una buena nota, esto solo describe la estadística, pero esto es lo normal para el examen. Y la desviación estándar hace como dos cajitas, ¿verdad? Una hacia arriba y una hacia abajo. Entonces, lo normal sería tener entre un 34 y un 58, que es un poco amplio el espacio, ¿verdad? Entonces son esta y las barritas de los lados. Si están ya fuera de este rango, pues son valores un poco atípicos. Entonces hay que preocuparse mucho más, ¿verdad? Pero si están en ese rango del 36 al 58, creo que están más o menos ubicados en lo que dio. Entonces, los profesores hemos discutido la posibilidad de hacer alguna curva para ajustar la dificultad del examen, ¿verdad? Porque tal vez no estaba o no sentimos que estaba tan difícil, pero ustedes sí lo sienten, ¿verdad? Como es la primera vez que llevan el curso. Entonces podríamos tratar de ajustar la dificultad del examen, pero tendríamos que hacer eso con todos los exámenes. O
hemos discutido también la posibilidad de hacer una curva al final del curso para ajustar las notas de todos los exámenes en una sola curva y posiblemente centrar un poquito esto, ¿verdad? Uno lo que puede hacer es que si el promedio está en 46, uno lo puede mover un poquito más alto, entonces lo podemos mover a 60 o a 70, ¿verdad? Porque técnicamente el examen debería estar centrado en 70. Pero eso lo vamos a hacer entonces hacia el final del semestre. Cuando tengamos los resultados de los otros dos exámenes. Si me dicen que había poco tiempo y yo entiendo eso. La prueba medía muchas cosas y dentro de las cosas que medía, medía qué tan rápido se pueden resolver los problemas. Entonces, de verdad, si hubiéramos dado una semana, posiblemente todos lo sacan. Pero hubiéramos tenido 100 y el examen no mide nada. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, vamos a considerar la posibilidad de hacer una curva, tal vez no individualmente examen por examen, pero sí en el curso, para que estén tranquilos de que al final del semestre estamos pensando hacer una curva dependiendo, por supuesto, de los resultados de los otros dos exámenes. Porque si en los otros dos exámenes se sacan un 20, pues hay algo que estamos haciendo muy mal todos, ¿verdad? Tanto los profesores que tal vez no sabemos cómo explicar ¿verdad? Eh, no sé, tenemos que ver cómo acomodamos el curso. Pero entonces, para el otro examen, que es el segundo, que sería el próximo lunes, ya les había dicho la semana pasada que es de 1 a 6 y tenemos menos temas. Porque revisando hasta las clases, creo que es de la clase 15 hasta la clase 20 me parece. En el correo se los puse. Y no entra el modelo digital. Entonces vamos a tratar de trabajar bastante en el MOSFET para pues que les vayan un poco mejor y que puedan levantar estas notas. Yo voy a tratar de coordinar para hacer un examen también un poco más corto. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Del examen entonces, esta es la estadística. Y pues ya vieron que sí está un poquito bajo. Pero también es para que no se alarmen, ¿verdad? Que si no tienen un 70 o más, no es que van a perder el curso. Sino que sí estuvo un poco bajo. Ok, entonces, bueno, ya ustedes tienen la solución. La solución completa la subí en el Tec Digital. Y les subí esos archivos de MATLAB también con la solución. Están en un zip de cada uno de los problemas, excepto el problema 3 que era un poco algebraico. Pero aquí está la solución completa y pueden ver las correcciones que les hice en cada uno de los exámenes. El problema 5 había dos formas de resolverlo. Uno era con la ecuación exacta, que es 12 seno menos 2 veces VD, que es como un offset, y el otro es como lo vemos en la clase, como 10.6. Ahí la pueden revisar. Ok, vamos ahora entonces con la tarea. ¿Qué sería lo que tenemos que revisar esta semana y lo que hay que entregar esta semana? Y es bueno que haya quedado esta semana también porque les ayuda a practicar y a estudiar para el examen. Esta tarea es un ejercicio típico de los que se pide con transistores MOSFET o por decirlo así, es una de las aplicaciones de los transistores, que es un amplificador. En la clase de en la clase de aplicaciones digitales, estoy enredado. La clase de aplicaciones analógicas del transistor MOSFET vimos varios amplificadores. Y uno de los amplificadores que vimos era el de fuente común, Common Source. Entonces, bueno, ya ustedes leyeron el enunciado. La fecha es para el 20 de noviembre, antes de medianoche. Y hay que subirlo al Tec Digital en un archivo zip con
cuestiones. Entonces las instrucciones son las siguientes. Es un amplificador common source que hay que diseñar para obtener una ganancia de 5 voltios. Entonces voy a ir poniendo aquí las cuestiones que sacamos. Es common source y la ganancia necesita ser de 5 voltios entre voltios es... No, yo sé que a la ganancia nunca le ponemos unidades, pero hay varios tipos de amplificadores, entonces es buena idea ponerle la unidad. Voltios entre voltios es porque es tensión de salida entre tensión de entrada, y como las dos están como las dos están por voltio, pues la ganancia sería de 5. La magnitud es la de 5 voltios, ¿verdad? Entonces esto sería en magnitud. Ok. Entonces, si ustedes tienen dudas me pueden escribir, pero en un momento voy a ir tratando de explicar porque recibí muchos correos y no se los he podido contestar. Tengo que disculparme porque estaba calificando el parcial y entonces pensaba sentarme a contestar dudas pues entre hoy y mañana. Entonces tal vez los correos los contesto, bueno, apenas pueda. ¿Qué otra cosa tenemos del enunciado? El consumo de potencia limitado a 5 miliwatts. ¿Qué quiere decir esto? 5 miliwatts es la potencia máxima. Y las potencias son la tensión por la corriente. ¿Cuál tensión? Supongamos que ustedes tienen el amplificador, ¿verdad? El amplificador es este y es lo que ustedes, digamos, si ustedes construyen este amplificador y lo empaquetan ahí en una cajita, ustedes venden esta cajita como amplificador. El amplificador va a consumir cierta potencia. Entonces ustedes dicen, sí, esto hay que conectarle una alimentación. Esta sería la tensión de salida y esta sería la tensión de entrada. La potencia que consume el amplificador es VDD por la corriente que pase por aquí, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cuál es esa corriente. La corriente la podemos ver o medir del circuito. Entonces, el consumo de potencia es 5 miliwatts y es la potencia que sale de la fuente de alimentación. Digamos, si ustedes tienen aquí la fuente, como lo harían en Spice, ¿verdad? Uno pone ahí la fuente por otro lado. Uno sabe que estas dos nets están pegadas, ¿verdad? La VDD con VDD. Y entonces la potencia que entrega esta fuente de alimentación es la potencia de 5 miliwatts. Suponga que la capacitancia de entrada es igual a la capacitancia CS es igual a 100 micros y que que de ambos se puede suponer que la reactancia capacitiva es 0 para la frecuencia de interés. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el circuito tiene dos condensadores, pero estos condensadores ustedes saben que tienen una reactancia. Entonces, si estamos considerando al circuito en corriente directa, ¿cómo se ve un condensador en corriente directa? ¿Verdad? Aquí voy a poner sobre los condensadores. Tal vez voy a copiar el circuito. Porque eso es importante para hacer los análisis de pequeña señal y de gran señal. Entonces, hay un condensador aquí en la entrada y hay un condensador aquí en paralelo con esta resistencia. Tal vez esto lo pueden ver hasta como práctica del examen. Entonces, en corriente directa, o lo que llamaríamos gran señal, ¿se acuerdan? El análisis de gran señal es en CD y el análisis de pequeña señal, o vamos a poner en CA, tenemos el análisis de pequeña señal. De acuerdo, entonces en gran señal los condensadores son un circuito abierto y lo que el problema nos indica es
que en la frecuencia de interés, es decir, cuando ya no estamos en corriente directa, sino que estamos en corriente alterna, y digamos que la frecuencia de interés sea, no sé, por ejemplo, que este sea un circuito de audio. Esto no es exactamente, ¿verdad? No sabemos para qué es. Pero si fuera un circuito de audio, esto va de 20 Hz hasta 20 kHz. Y en todo este rango podemos aproximar que los condensadores son un cortocircuito. ¿Por qué? Porque tienen la reactancia capacitiva igual a 0. Entonces los condensadores van a ser un cortocircuito. Y esa es la única diferencia. El ejemplo es, aquí no sabemos en qué frecuencias va a funcionar este circuito. Por eso es un ejemplo nada más. Pero cuando ya no estamos en corriente directa, sino que estamos en corriente alterna, consideramos que los condensadores son un corto. Y entonces tenemos un circuito ligeramente distinto, para hacer el análisis de gran señal. El de gran señal sería hasta aquí, porque los condensadores se ponen en circuito abierto. Y el otro tendríamos que poner la resistencia en corto, porque aquí tenemos un condensador. Entonces esta resistencia ya no se pone, y en la entrada conectamos a través de conectamos la entrada. Ahora recuerdan que esto es un análisis por superposición, ¿verdad? Superposición de fuentes. Entonces en el circuito de la izquierda tengo a VDD encendido, en el circuito de la derecha tengo que apagar VDD. Entonces aquí borro VDD y conecto una tierra. ¿Verdad? Esto es VDD apagado. Ok, y entonces estábamos hablando de la potencia del amplificador. La potencia es VDD por I, y la corriente es la corriente que entrega VDD. Entonces VDD está aquí, la corriente que entrega VDD es esta, que es la corriente ID más la corriente de las resistencias de este divisor de tensión. Entonces la potencia máxima es VDD por I, y esto tiene que ser igual a 5 miliwatts. VDD ya ustedes lo tienen, y la corriente la pueden despejar, y aquí hay que escoger cómo la repartimos, si ponemos más corriente por las resistencias o ponemos más corriente por la rama ID. Entonces típicamente lo que vamos a hacer es que a ID, no sé si en el instructivo de la tarea dice, déjenme revisar para seguirla leyendo. Bueno, dice: los parámetros para el cálculo manual de la tecnología son de la tecnología ON Semiconductor. Sería esta tecnología C5, y se adjuntan en la tabla 3, y se adjunta también un archivo de texto con el módulo para las simulaciones. Aquí está el circuito, la fuente de alimentación, la resistencia, calcular una serie de cosas. Creo que no dice cuánta corriente tiene que pasar por un lado o por el otro. Déjenme revisar. Sí, lo que dice es que en el punto número 1 VDD son 3.3 y la resistencia es de 1K. Entonces vamos a poner que VDD es 3.3 voltios, esta resistencia es de 1 kilo ohm. Y lo que les iba a decir es que la mayoría de la corriente tiene que pasar por aquí, por ID. Por IR normalmente pasa muy poquita corriente. Entonces en el libro lo que se hace es que por aquí pasa el 90% y por aquí pasa el 10%, y entonces sumados esto da 100, que es la corriente.
Aunque aquí, como está planteado el problema, ustedes pueden decir que en el punto número 1 tienen la tensión de VDD que es 3.3, esta resistencia, y que la potencia máxima es 5 miliwatts. A como está planteado, determina la ID que cumple con este requisito. Vamos a suponer que toda la corriente pasa por el transistor. Entonces vamos a hacer VDD por ID. Y vamos a despreciar la corriente que pasa por estas resistencias. Entonces vamos a suponer, no olviden tal vez esto, así es como normalmente se haría. Pero entonces el transistor es el que consume la mayoría de la potencia, y la potencia por estas resistencias vamos a asumir que es aproximadamente 0. Hay que ajustarla y revisar cuánto es. Yo creo que, bueno, aquí no están los valores, porque R1 y R2 hay que determinarlos en el procedimiento. Entonces el problema va paso por paso y hay que ir siguiendo las instrucciones una a una. Entonces, de la instrucción número 1 tenemos que la potencia es de 5 miliwatts y esto es VDD por la corriente ID. Entonces de aquí despejamos ID, ¿verdad? Este es el punto número 1. Y ya ustedes tienen una corriente en miliamperios. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat, ¿de acuerdo? La segunda es calcular COX. Y COX en realidad, yo sé que los profesores le decimos diferente. Yo le digo COX prima, porque es la que no tiene unidades. Y es la capacitancia que va en las ecuaciones. Entonces, aquí en COX no dan W entre L, correcto, que debería ser más bien COX prima. Esto es porque los profesores, como les dije, le decimos diferente a las constantes. Y hay COX y COX prima. Entonces, de esta sería calcular COX, y esto sería pues epsilon 0, epsilon del óxido entre TOX, ¿verdad? Esta capacitancia es importante, fallaron un montón en las unidades, dejan las unidades botadas. Entonces, cuando hagan cálculos numéricos, quiero que por favor en el resto de los exámenes pongan siempre un paso intermedio, y entonces pongan aquí 8,54 por 10 a la menos 14 y que le pongan las unidades a la fórmula. Esto está en faradios por centímetro. Luego aquí va epsilon ox, que es 3.9 me parece, si no me falla la memoria. Es la permitividad relativa. Hay gente que no la puso, o hay gente que solo puso 3.9 y no puso el otro número. La permitividad es un parámetro del material, ¿verdad? Esto es tal vez de física. Es qué tan polarizable es el material en términos de si es un buen dieléctrico o un mal dieléctrico, qué tanto se puede polarizar. Y TOX pues le pondríamos en nanómetros lo que tenga el transistor de TOX que está en la tabla. Entonces, en la tabla de constantes que está aquí al final, primero note que algunas unidades son distintas entre sí, ajuste las unidades antes de calcular. Vamos a practicar con unidades. Entonces, TOX está en metros, ¿verdad? Dice 1.39 por 10 a la menos 8 metros. Entonces, aquí 39 por 10 a la menos 8 metros. Pero vean que las unidades aquí no calzan en ningún lado, y esto fue un error muy común. Entonces tenemos farads de centímetro, metro. Hay que ajustar las unidades de alguno de los dos para poder expresar la constante con una sola unidad. Entonces aquí metros la vamos a multiplicar por, y aquí ponemos un metro en el denominador para que cancele a metro, y aquí le vamos a poner
100 centímetros. Entonces básicamente en la calculadora hay que meter 1.39 por 10 a la menos 8 por 10 a la 2. Es decir, que 1.39 por 10 a la 8 metros, a la menos 8 metros, es lo mismo que poner por 10 a la menos 6 centímetros. ¿Verdad? Entonces aquí pondríamos 1.39 por 10 a la menos 6 centímetros. Y ahora todas las unidades cansan y esto nos va a dar faradios por centímetro cuadrado, que es esa capacitancia. ¿Verdad? Aquí va la conversión. Ya les estoy resolviendo parte de la tarea, pero es que quiero que se aseguren bien cómo estudiar, porque fallaron mucho en esto. Ok, entonces no sé si así se entiende. Ya aquí tienen cuál es la capacitancia COX. ¿Por qué es importante? Porque esta va en la ecuación de corriente de saturación del transistor, ¿verdad? Y entonces si tenemos los parámetros físicos, que esto es lo que, ¿verdad? Tenemos TOX y tenemos las permitividades y esas cosas, son parámetros físicos, podemos analizar cómo se comporta ese transistor. Aquí en la tabla tal vez viene el valor de COX, o bueno, no sé si Alfonso se lo habrá quitado, supongo que se lo quitó, que tiene sentido, porque en muchos de estos modelos viene esa constante. Pueden buscarla aquí en la tarea donde dice C5 models. Perdón. El NMOS tiene que tener por aquí también COX. Déjenme buscarla. Tiene CGD, tiene CGS, tiene CGB, que son las capacitancias parásitas. Y tiene TOX. Y aquí está K1, pero tiene K1, K2 y K3. Porque K... Sí, este modelo está un poco más complicado de la cuenta. Recuerden que K... Bueno, K' es mu n COX'. Y K es mu n COX' W entre L. COX sin la prima no lo utilizamos solo para cálculos de capacitancia del condensador MOS. Pero el que utilizamos en la ecuación es COX'. Entonces aquí ya tienen el punto número 2. Más preguntas en el chat. Dice que si el cálculo de GM se debe hacer en pequeña y en gran señal. El cálculo de GM es un cálculo intermedio. Entonces ya se los explico. Todo esto que estamos haciendo es en gran señal, ¿verdad? El punto 1, el punto 2. Voy a poner aquí que todo esto es en gran señal. Va a llegar un punto donde tenemos... Vamos a ver. El punto 3 es el valor RS para una caída de tensión URS 200 milivoltios. ¿Verdad? Entonces aquí están diciendo expresamente, ya casi llegamos a su pregunta. Y ya voy con la de Esteban. Entonces el punto 3 es que en RS hay una caída de 200 milis. ¿Verdad? Y entonces aquí en RS, si sabemos que la tensión en este punto son 200 milivoltios y sabemos cuál es la corriente que pasa por RS, que es la misma ID, sabemos cómo calcular RS, que es URS entre RS. ¿Verdad? Entonces IRS es lo mismo que ID, y entonces RS es VRS entre RS. No les voy a dar el valor numérico, pero ustedes lo pueden calcular. Del número 4
necesitamos encontrar la transconductancia del transistor, que esa es la pregunta de Sebastián. La transconductancia, como habíamos visto en la clase, es un parámetro que depende de el punto de operación. Entonces voy a poner aquí como 4 GM o transconductancia. Es en minúscula, ¿verdad? Transconductancia. La transconductancia depende del punto de operación porque en la curva que tenemos de tensión VGS contra ID, vamos a tener distintas, bueno, esto es 0 hasta que llegamos a VTH, y de VTH empezaríamos a tener una cuadrática. En el punto de operación, lo que vamos a hacer con el modelo de pequeña señal es una linealización. Entonces aquí ponemos una línea recta y definimos que la pendiente de esta curva es ID sobre VGS. Esto es GM. En realidad es la pendiente, ¿verdad? Entonces, si el punto de operación cambia, esta pendiente cambia, evidentemente. Y teníamos ecuaciones para calcular ID. Ya casi llego a las 6, espérenme un segundo. Voy a ir recorriendo toda la tarea, pero voy contestando todavía la pregunta de Sebastián. En el cálculo de GM, el cálculo de GM es de gran señal y se usa para resolver el modelo de pequeña señal, pero el cálculo se hace en gran señal porque depende del punto de operación. Entonces GM depende del punto de operación, que es en gran señal, ¿verdad? Ya en pequeña señal solo lo usamos, pero en gran señal hay que calcularla. ¿Cómo calculamos la transconductancia? Hay un montón de formas, ¿verdad? Y en este caso lo que está diciendo el punto número 4 es que si tenemos una ganancia de menos 5 voltios entre voltios, la magnitud era 5, pero la ecuación completa es con el menos. Hay que determinar la transconductancia necesaria para el transistor. Entonces, sabemos que esta configuración, que está en pequeña señal, todavía no he usado mucho este modelo de pequeña señal, ya casi lo vamos a usar en esta clase, ¿verdad? Sabemos que este circuito tiene una ganancia particular y esa ganancia la derivamos en clase. La ganancia de esta configuración es menos GM por RD, pero no sé si lo recuerdan. Tal vez voy a abrir la clase en donde lo derivamos. Ustedes ya deberían poder derivar esas ganancias. Lo que tienen que hacer es sustituir el modelo de pequeña señal. Entonces vamos a ir poco a poco. Nos devolvemos a la clase, activos, apuntes, aplicaciones analógicas del MOSFET. Y aquí en esta clase habíamos hecho el análisis completo con el modelo de pequeña señal. Aquí están las ecuaciones de la transconductancia, que son un montón, son 3 ecuaciones de transconductancia. Y tenemos que el análisis es superposición de fuentes. Entonces primero hacemos el análisis en CD, calculamos la transconductancia en algún punto intermedio y en pequeña señal sustituimos el modelo por el de pequeña señal. El circuito se parece a este en el sentido de que tenemos RD, no hay RS porque en la tarea ya RS está en corto. Y después de hacer toda esta derivación habíamos obtenido a ver en dónde lo tengo. Es combinando 1 y 2 obtenemos a V, que es V out entre V in, que es la combinación de estas dos. Déjenme ver, impedancias. Aquí están las topologías. Ok, entonces en Common Source analizamos esta y habíamos obtenido
que la ganancia está aquí. AV es menos GMRD cuando no hay carga. A esto fue a lo que llegamos. Entonces este menos GMRD es lo que estamos usando aquí en la tarea, ¿verdad? Este es el cálculo manual. Ya nosotros hicimos en la clase el procedimiento para derivar esta ganancia. Aquí en la tarea ya suponemos que la ganancia es conocida porque es la configuración de fuente común, ¿verdad? Que es este circuito que habíamos visto aquí, fuente común, porque tiene la salida en el drain y la entrada en el gate. Entonces vamos a partir de esta ecuación que ya es conocida, y en el punto 4 lo que hay que hacer es despejar la transconductancia a partir de esta ecuación para saber cuál es la transconductancia que necesitamos. Entonces voy a hacer aquí una página nueva, voy a seguir aquí con el 4, y entonces si ustedes saben que AV es menos GMRD, entonces ¿cuánto es GM? GM va a ser menos AV entre RD. De aquí ya tienen AV, perdón, ya tienen GM. No es la forma directa en la que siempre lo hemos calculado, porque siempre usamos las tres ecuaciones de GM que tenemos, pero esas las vamos a usar. Entonces GM es 2ID entre VGS menos VTH. Esto les sirve para practicar y repasar además. ¿Cuáles son las tres ecuaciones de GM? Esta es una pregunta de examen. Raíz de 2 mu n Cox' W entre L y D. Y la otra, mu n Cox W entre L VGS menos VTH, sin el cuadrado y sin el 2 del principio, sin el 1 medio, porque es la derivada. Estas son las tres. Entonces, si ya tenemos aquí un valor numérico para GM y ya tenemos ID, podemos despejar muchas cosas. Podemos despejar VGS y podemos despejar W entre L. VGS con esta y W entre L con esta. La tercera no nos sirve porque tenemos las dos variables en el mismo momento. Pero entonces nos sirve la primera y la segunda. Entonces, todavía con la pregunta de Sebastián de la transconductancia. La transconductancia depende del punto de operación, y entonces en este momento, para llegar a cierta ganancia, tenemos que despejar ese valor de transconductancia para definir entonces cómo vamos a dimensionar el transistor, porque no le hemos puesto VGS y no le hemos puesto W entre L, y hay que ponérselos, que es parte del perdón, esto es otra cosa, que es parte de los objetivos de esta tarea. Entonces ya obtenemos GM, luego determinamos VGS, ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? En el punto 5 vamos a encontrar VGS a partir de la ecuación de la transconductancia 1, ¿verdad? De aquí despejar VGS. Y en el punto 6 es calcular Vx, donde Vx creo que es la tensión del gate. Ajá. Entonces, esta tensión en el gate manual, vamos a ignorar modulación de largo de canal, porque si no, habría que ponérselo a la ecuación. Todavía no hay que usarlo, ¿verdad? Porque en todo este procedimiento, hasta el momento, no hemos tenido que usar ninguna ecuación con modulación de longitud de canal. Pero la ecuación que lleva modulación de largo de canal es la que vamos a usar en el punto no, creo que no la necesitamos. Con modulación y sin modulación por la forma en la que lo estamos calculando, que es a partir de la transconductancia, no necesitamos considerarla. Entonces vamos a considerar, para responder la pregunta de Esteban, que no hay modulación de largo de canal, ¿verdad? Voy a poner tal vez aquí arriba, considere lambda igual a 0 para cálculo manual.
para que no se les complique, pero creo que no se complica nada porque no estamos usando la ecuación de corriente. Podríamos usar la ecuación de corriente, ¿verdad? De saturación, donde ID es un medio de mu n Cox' W entre L VGS menos VTH cuadrado, y aquí tendríamos 1 más lambda VDS, que si lambda es igual a 0 pues esa parte no se pone, pero con lambda el problema es que entonces si ya encontramos cuál es ID, encontramos cuánto es mu n Cox, encontramos, bueno, no, tal vez no sabemos W entre L, pero sabemos todo lo demás, entonces con W entre L hay que compensar un poquito ese efecto. Estas ecuaciones de transconductancia pues no consideran modulación de longitud de canal, ¿verdad? Estas de aquí no contemplan modulación. Entonces, los valores de W entre L que obtengan con estas ecuaciones de transconductancia son diferentes del W entre L que podrían obtener con esta, ¿verdad? Pero eso sería una compensación por la modulación. Nada más para llegar a obtener la misma corriente hay que poner el ancho del transistor ligeramente diferente. Esto no lo vamos a considerar. Entonces no se va a considerar lambda para cálculo manual. Entonces con las ecuaciones de transconductancia sale, ¿verdad? Del punto 7, entonces, bueno, el 5 es despejar VGS, el 6 es UX y el 7 me parece, bueno, verificar que está saturado es nada más comprobar que VDS mayor que VGS menos VTH. Entonces revisan si se cumple, y si se cumple está saturado. VDS creo que ya saben cómo calcularlo, ¿verdad? Es VD menos ID por RD. Es que ya se las estoy resolviendo todas. Esto es VD menos ID por RD. Y esto tienen que ponerle aquí un símbolo VGS menos VTH, ponen los valores numéricos y al final le ponen el signo. A ver si se cumple o no. Bueno, más dudas. En la 6 donde dice VX, ¿se refiere a la tensión desde el nodo X a tierra o es la fuente de prueba que se usa en un modelo de pequeña señal? Ok, Joshua, en la 6 este VX no es la fuente de prueba. La fuente de prueba la usamos para las impedancias. Entonces cuando hicimos impedancia de entrada e impedancia de salida es cuando ponemos esa fuente de prueba. Este VX es una manera de decir la tensión en el nodo X. Y entonces, perdón, voy a devolverme aquí a la 6. En el circuito hay un nodo que se llama X, que es este que está aquí. Entonces lo que les decía es que es la tensión en corriente directa que se mide de este nodo X hasta tierra, ¿verdad? Y como ya les dije, la tensión en el nodo X es igual a VGS. Es que en Acrobat es imposible escribir con un lapicito. VX es VGS más VRS. Entonces ya les había puesto la ecuación. Creo que eso le despeja su duda, ¿verdad? La fuente de prueba es en pequeña señal. Ahorita no estamos en pequeña señal, estamos solo en gran señal, ¿verdad? Ahora, la pregunta que tiene David. ¿Esta ganancia siempre va a ser la misma para un circuito de fuente común sin importar las variantes? La respuesta es que no. La ganancia puede variar dependiendo de los componentes que tengamos en el circuito. La que vimos en clase es el núcleo de fuente común, y el núcleo de fuente común solo contempla el transistor con una resistencia RD conectado a la entrada con una conexión a la salida con este nodo a tierra. Ese es el núcleo de fuente común. Yo sé que puede ser un poco extraño verlo de esta manera,
Pero entonces la cuestión es que, de acuerdo con lo que observamos en clase, si tengo el circuito, estos circuitos están en las tapas del libro, yo no sé si ya los han visto. Si lo tengo de esta manera y tengo la entrada de este lado y la salida de este lado, la ganancia es menos GM RD. Pero si lo que tengo ahora es un circuito que tiene una resistencia en el source, ven que es ligeramente diferente. Es el circuito que tenemos, nada más que en el ejemplo de esta tarea RS está en corto. Por eso tenemos siempre la misma ecuación de ganancia. Esta es la ganancia de la tarea. Pero si no tuvieran este condensador, si no tuvieran el condensador aquí abajo, habría que considerar esta resistencia, la de abajo, en el modelo pequeña señal. Entonces aquí AV es menos RD entre 1 sobre GM más RS. Y como les digo, esta ecuación ahora tiene RS. Si tienen carga, como habíamos visto en la clase, esto sí lo hicimos. Si tienen una resistencia RD, digamos que esta tierra, pero además tienen una carga, la ganancia de este circuito es menos GM RD en paralelo con RL. Esto está en la clase. Entonces sí, dependiendo de las variaciones del circuito van a tener diferentes ganancias. La de la tarea es esta, que es el núcleo de fuente común, es el ejercicio, el circuito más sencillo de fuente común que se puede considerar. Y entonces la ganancia es menos GMRD. Pero sí hay posibles variaciones. Y si hay alguna variación un poco extraña, hay que resolverla por el modelo de pequeña señal como vimos en clase. Entonces estudien cómo resolver circuitos y calcular la ganancia con el modelo de pequeña señal. Vamos a ver qué otra pregunta tengo. Si la de David era esta, entonces si hay variaciones ya tenemos ganancias diferentes. Y si tienen un circuito en particular que quieran identificar, pueden revisar en las tapas del libro. Es que no lo puedo abrir aquí, bueno, porque estamos en YouTube, pero creo que tengo un formulario. O espérense, en las de discretos, slides. Es que todo esto se le hace un repaso en discretos. Permítanme solo un segundo. Porque tiene que haber una diapositiva de resumen. No, creo que no. Pero bueno, en las tapas del libro vienen estos circuitos. Yo tenía un formulario, eso sí. Aquí. Estas son. Voy a mostrarlas rápido y ahorita las quito. Las impedancias no, las ganancias son. Estos son todos los circuitos y bueno, nosotros no hemos visto el transistor de arriba, que es el BJT, nosotros hemos visto solo el MOSFET. Entonces deberíamos considerar que para este examen, si están viendo aquí que se me hizo el lapicito. Normalmente le doy aquí comentar y ya me sale el lápiz. Aquí está. Este diagrama de aquí es el de la tarea. Bueno, no exactamente, es este porque ya tenemos que la resistencia RS está en corto.
¿verdad? Pero si no tuviéramos RS, este circuito es el que nos funciona. Ese es el de fuente común. Luego tenemos este que es con puerta común o common gate, y luego este que es common drain. Y esas son las ganancias. Algunos tienen modulación, otros no tienen modulación. Entonces hay que ver que si por ejemplo en esta última de la derecha no hay modulación, el RO es infinito. Y ahí variamos la ecuación. Si utilizamos RS como una fuente de corriente, entonces RS tiende a infinito, etcétera, etcétera. Bueno, y en las tapas del libro vienen estas cosas, pero creo que es enredar un poco más de la cuenta lo que tenemos que ver. Lo que sí es importante es que revisen que en la clase sí deberíamos las ganancias, ¿verdad? Deberíamos esta, deberíamos la impedancia de entrada, la de salida. En Common Gate deberíamos la ganancia, es más GMRD. Y en Common Drain es RS, 1GM más RS. Entonces en clase sí deberíamos las ganancias, las impedancias de entrada y de salida. Y si los circuitos son distintos a los que vimos en la clase, hay que hacer el análisis con el modelo completo, de la misma manera que hicimos en la clase. Pero bueno, volvamos a la tarea entonces. Ya resolví la duda, creo, de David. Entonces sabemos que es para un circuito de fuente común bastante estándar. Si tiene otras variantes, hay que ir incluyendo esas variantes en la ecuación de la ganancia. En la simulación que dice muestre tal cosa, ¿cómo le mostramos eso? En lo que hay que entregar, si solo se le entrega la hoja con los cálculos, se podría hacer como un Word y ahí explicamos esa parte. Eso sería útil, pero tienen que entregar la hoja con los cálculos y la simulación, ¿verdad? Aquí en el instructivo dice tienen que entregar los cálculos a mano y los archivos de simulación, el archivo ASC, el archivo PLT, que invoque de manera automática las curvas a visualizar. Entonces, si simulamos ese archivo y abrimos las gráficas, ahí es donde se tienen que ver esos diagramas, Esteban. Pero sí es buena idea que escriban entonces bueno, pueden ponerlo en Word y ponen los cálculos y pegan las gráficas ahí mismo también, o ponen las gráficas en PNG, como ustedes quieran, ¿verdad? La idea es que cuando revisemos tengamos alguna forma de buscar en dónde está la información, ¿verdad? Si ustedes incluyen esto que se solicita, ¿verdad? Que sea el reporte con los cálculos que tiene que realizarse a mano, junto con los archivos de simulación y las curvas, ahí está todo, ¿verdad? Entonces tendríamos reporte con cálculos a mano, archivos ASC para la simulación y archivos PLT que invoquen las curvas que se tienen que visualizar. Entonces, en teoría no hace falta el reporte de Word, ¿verdad? Sino que con el de los cálculos a mano y estos dos archivos, el ASC y el PLT, ya ustedes cumplen. Dice, sí, pero es que digamos, para calcular la ganancia hicimos una división de las amplitudes. Ah, sí, como usted me había consultado en el correo. Sí, no, entonces yo creo que ustedes sí tienen que detallar un poquito más de dónde está sacando la información. La idea es que en el reporte vengan todos los cálculos, y entonces si ustedes van a usar la amplitud de una señal que la midieron de Spice, deberían mostrar sí ahí, como decir que en la gráfica de Spice se ve que pasó esto, ¿verdad? Y que aquí está la amplitud de esta señal y la amplitud es tanto. Puede hacerlo escrito, no importa, no tiene que pegar la gráfica, mientras justifique y documente de dónde está sacando su información, ¿verdad? Lo que no quiero es que diga, bueno, que parezca que están inventando datos, sino que ahí donde están haciendo el análisis en el reporte escriban sí, que para calcular esta ganancia medimos de la gráfica tal parámetro y tal otro, y entonces con estos datos calculamos la ganancia. Ya casi llego a esa parte para los demás. No hace falta hacer no, el de la tarea pasada no, ¿verdad? Que la tarea pasada era en IEEE, para esta no se los estamos pidiendo.
A mí me hubiera gustado, pero ya esto lo habían puesto así. Van a usar ningún formato, ¿verdad? Simplemente el reporte con cálculos a mano y ustedes ahí en ese reporte van a escribir todo lo que desarrollen. Pero no es un reporte formal y triple E, ¿verdad? Es solamente un documento con los cálculos y de dónde sacan la información. Con eso es suficiente. Ok, voy con la pregunta de Sebastián que dice que para sacar GM se utilizó el de pequeña señal con AV menos GMRD, que si no se ocupa el de gran señal, el de gran señal se ocupa después. Entonces voy a seguir con la tarea, con el orden. Ya verificamos que el transistor esté saturado. Hay que determinar R1 y R2 para lograr VX. Esto es un divisor de tensión, considerando que R1 y R2 es 30K. Entonces, en la número 8, lo que tenemos es un divisor de tensión que tiene que dar aquí VX de lo que ya habían calculado en el punto anterior. Entonces ustedes pueden escoger R1 y R2 sabiendo que la suma es 30K, por lo menos, ¿verdad? Y entonces VX es V de R2 entre la suma, y de ahí despejan R1 y R2. Y en la número 9, que es la pregunta que tiene Sebastián, W entre L para M1 para la transconductancia deseada. Entonces, el problema es que estas estaban como en lugares diferentes. Esto de aquí es gran señal todavía. Y entonces, en la 4 obtuvimos GM para lograr la ganancia. En la 5 obtuvimos VGS para lograr GM. Y en la 9 vamos a encontrar W entre L para lograr GM. Entonces en esa última podemos usar cualquiera de estas dos. Y la idea sería despejar W entre L de cualquiera de las dos ecuaciones, que creo que eso le resuelve la duda a Sebastián, ¿de acuerdo? Porque entonces, en un problema normal, o bueno, todos son problemas normales, esto es un ejercicio de diseño, pero en un problema de análisis donde ya tengamos los números para todos los componentes y que haya que calcular, por ejemplo, primero ID y después calcular la transconductancia, etcétera, la transconductancia se calcula en gran señal, ¿verdad? La transconductancia es un parámetro que es de pequeña señal porque lo ocupamos para el modelo de pequeña señal, pero el cálculo es con la corriente de polarización, con la tensión de polarización. Ven que todo depende de valores de CD. Entonces, para calcular GM solo usamos valores de CD en todo lado, ¿verdad? Y usamos W entre L, ese tipo de cosas, CO''. Entonces, como les dije, recapitulando, en la 4 tenemos la ganancia y de ahí sacamos GM como requisito. En la 5 sacamos VGS y en la 9 sacamos W entre L. Ahora, ¿por qué se suman R1 y R2 y no son en paralelo? David, sí. La cuestión es la siguiente. Tiene razón. El paralelo mayor que 30. Aquí yo creo que esto fue un dedazo del profesor que hizo la tarea. Está bien, pueden hacerla en paralelo como está en el instructivo. Lo que pasa es que estas resistencias van a decir cuánta corriente pasa por esta rama. Sí, esto fue un dedazo en la tarea, en el enunciado. Lo siento. Voy a devolverme aquí a este circuito. ¿Se acuerdan que la corriente total se va a dividir una parte por ID y la otra parte por IR? Entonces, la cuestión es que la mayoría de la corriente tiene que pasar por ID.
y por aquí, por IR, tiene que pasar una corriente pequeñita. Entonces, si yo quiero limitar la corriente, digamos que por la rama principal me dé, vamos a calcularlo, son 3.3 entre 5 miliwatts, o al revés, 5 miliwatts entre 3.3. Puedo usar aquí variables, 5 menos 3 entre 3.3 voltios. No, creo que no puedo usar variables. Bueno, entonces tengo 1.5 miliamperios. Aproximadamente, ustedes ponen el valor exacto. Yo necesito que la corriente por IR no sea muy grande porque estaría desperdiciando mucha corriente. Y entonces, como límite práctico, podemos poner que la suma de las dos sea menor que 30K para que entonces la corriente IR esté limitada a VDD. Perdón, y esto tiene que ser mayor a 30K. A VDD entre 30K o más de 30K. Y entonces IR sería, esa es la explicación de este requerimiento. Sería 3.3 entre 30K. Sería una corriente de 110 microamperios. ¿Cuál es el problema? Que si esas resistencias no son 30K, sino que son, no sé, 20 kiloohms, tenemos 165. Bueno, todavía no es problema. Si le ponemos 10 kiloohms, ya tenemos 330. Si le ponemos 10K, tenemos 3.3. Vean que si R1 y R2 son 1K, tenemos 3 miliamperios, que es el doble de la corriente de polarización del circuito. Entonces con 10K no es un buen circuito de polarización. Estas resistencias tienen que ser suficientemente altas para que la corriente por IR sea pequeñita, ¿verdad? Y en este caso 110 micros es más o menos el 10% de 1.5 milis, ¿verdad? Desde ahí es donde yo les decía que IR es aproximadamente el 10% de ID, y eso es lo que uno normalmente diseña, pero eso es a ojo. Entonces en el problema el requerimiento es, y sí, perdón, aquí dice que sea el paralelo. Yo pienso que es la suma de las resistencias, pero pueden dimensionarlo como ustedes gusten. De lo que les estoy explicando hoy, aquí debería haber un más. Entonces, si quieren, le realizan esta corrección y le ponen que la resistencia R1, voy a hacerlo con texto, R1 más R2 igual a 30 o mayor que 30K. Esto, el sentido que tiene es que va a permitir que la corriente por estas resistencias sea pequeña, pero lo pueden trabajar en paralelo. Igual les doy los puntos. Y entonces tendríamos dos soluciones para la tarea. Aunque en paralelo no le encuentro un sentido físico, pero vamos a darle vuelta. Si lo hacemos en paralelo, lo que tendríamos es que R1 en paralelo con R2 sería mayor que 30K, y entonces R1 por R2 entre R1 más R2 sería mayor que 30K. Y la otra consideración que tenemos es que Vx por R2 entre R1 más R2 sea igual, no, al revés, Vd por R2 entre R1 más R2 más R1 y R2 sea Vx. Entonces, de la otra manera, con el paralelo, como me están diciendo que lo han trabajado, tenemos estas dos ecuaciones y la solución de este sistema de ecuaciones da R1 y R2. Pero el paralelo para mí sigue sin tener mucho sentido.
Yo lo haría con la suma, por lo que les expliqué anteriormente de que la suma hace que la corriente por esta rama sea pequeña. Pero si lo trabajan paralelo, también está bien. Entonces pueden usar cualquiera de las dos soluciones y cualquiera se las califico como válida. ¿De acuerdo? Y esta sería la del punto... ¿Cuál? Esta es la del punto 8. Como está en el enunciado original. Entonces, si la hacen con el enunciado original, usan esto. Ya me llevé el palito de la A. Y aquí no agarré la A de abajo. Si lo hacen con el enunciado original, usan esto. Y si lo hacen con la pequeña corrección, pues también estaría bien, que sería con esta. Creo que es un poco más fácil. Y ya, y la simulación, que es la 10, hay que configurar la simulación, incluir los componentes, y creo que, bueno, no me han preguntado, pero para hacer la simulación tienen que incluir el comando de simulación. Entonces, espérense para ver si tengo el Spice. Sí, sí lo tengo. Esta no la he hecho, pero entonces van a agregar un transistor, es un transistor NMOS. Voy a usar el de 4 terminales, pero pueden usar el de 3, no importa. Y aquí para ponerle, bueno, ponen los componentes del circuito, ¿verdad? Le ponen condensador, le ponen el otro condensador, le ponen la tierra, etcétera, etcétera. Luego con F3 es el atajo para los cables. Vamos a construir rápidamente esta simulación. ¿Verdad? Aquí ponemos C2 en corto, C1 en la entrada. Esto es el nodo de tensión VDD, entonces le ponemos un label que diga VDD. Luego vamos a poner una fuente de tensión, entonces agregamos componente de tipo voltage. Ponemos aquí la fuente de alimentación, le ponemos 3.3, le ponemos los nodos, le ponemos la tierra de este lado, le ponemos la etiqueta VDD a este. Y ahí está, RD era ¿cuánto? RD era con K. Perdón. O le pueden poner solo el K. Los otros componentes hay que mencionarlos. No tengo idea de cuánto van a dar. Pero digamos que a este le pongo 100, a este le pongo para que la suma de 30, esto debería dar como 5K y este debería dar como 25. Estoy bateando los números, no me hagan caso. Los condensadores son de 100 micros. Es nada más para enseñarles cómo incluir el modelo. Y preguntan que si se puede trabajar con el transistor que está en el TD. No entiendo esa pregunta. ¿Puede explicarme qué es eso de TD? Tech digital. Sí, correcto, a eso es a lo que voy. A que el transistor que está en el Tech digital, ¿verdad? En el Tech digital hay un modelo. Entonces a eso voy. Aquí en la sección de documentos, en la parte de la tarea 2, tienen... bueno, es que ya tienen los archivos ASC. Sí, es que esto lo había cargado Alfonso. Desktop.
Sí, pueden abrir esta y la editan. Esto era lo que les iba a enseñar, que ustedes pueden darle este include C5 models. Entonces voy a pasarme para el que tenía aquí y le dan aquí en el último donde dice Spice Directive, ponen esto y entonces ya el circuito o el programa sabe que el transistor NMOS está basado en este modelo. Sería exactamente lo mismo, y a este le vamos a poner una tierra extra para poner aquí esto. Luego hay que ponerle la fuente de entrada, entonces le vamos a poner otra voltage, le ponemos esto aquí. Pero sí, pueden trabajar con el modelo que está en el Tech Digital y simplemente lo editan, ¿verdad? Pueden tomar este, lo editan y listo. Ok, entonces este lo voy a guardar. Y ¿qué más me hace falta? Esta fuente la tengo que configurar. De DS le pongo 0 y en Advanced le pongo que es una fuente senoidal. Le pongo 0 offset, amplitud pueden ponerle una pequeñita, 10 milis, frecuencia de 1K, no sé, estos valores sin delay. Esto lo que no sepan lo dejan así. Amplitud y frecuencia es lo más importante, y el nivel de DC. Y pueden hacer varias simulaciones, las que ustedes consideren. Entonces una forma es hacer la simulación transitoria, y si tengo un K voy a simular por 4 milisegundos. Y de aquí obtengo, aquí es que no tengo el archivo en la misma carpeta, entonces aquí descomprimo el archivo en la carpeta y lo simulo, y entonces mido la tensión de salida y la tensión de entrada, pero por alguna razón esto no me está variando. Denme un segundo. Creo que es por los valores de los componentes. Bueno, la tensión de entrada ahí está, que son esos 10 milivoltios. También lo que se puede hacer es ponerle etiquetas, entonces ponemos VIN y se lo ponemos aquí, y le ponemos VOUT y se lo ponemos acá. Y entonces ya medimos la tensión en el nodo VIN, y hay que medirla también el nodo VOUT. Lo que pasa es que aquí tengo el problema de que está AVDD, es decir, que no tengo suficiente polarización. Voy a ponerle 10K y 20K. Como les dije, estoy bateando los valores. Ahí sí tengo ganancia. Voy a ponerle 15K y 15K. Esto no lo hagan, ¿verdad? Hay que calcularlo exactamente en dónde va. Pero esa sería la... Qué raro, todavía no tengo el transistor. ¿Cuál es la corriente que pasa por aquí? 78 micros, todavía no lo tengo bien polarizado. Se me ocurrió bajar esta. Bueno, la cuestión es que ustedes tienen que hacerlo de manera analítica y no así como lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Y cuando lo hacen de manera analítica, pues la corriente por ahí sí va a ser evidentemente 1.5 miliamperios. Y creo que eso es. Entonces la ganancia, como les dije, la pueden medir dividiendo la tensión de salida. Bueno, le revisan la amplitud a la tensión de salida, aquí la miden, ¿verdad? Eso lo pueden hacer con markers. Pueden darle clic a este nombre, a la etiqueta de VOUT, y corren esto hasta obtener la tensión ahí de 1. Luego agregan otro marker
y se ponen aquí en 2 y miden cuánto hay aquí de diferencia entre la 1 y la 2, y con eso entonces revisan que esté bien. La corriente está muy baja en esta simulación que hice porque estoy bateando los valores. En verdad, cuando ustedes pongan los valores que calcularon, les va a dar 1.5 miliamperios. Aquí es que tengo los valores incorrectos, ¿de acuerdo? Por eso les dije, estoy bateando los valores, no lo hagan así. Tienen que calcularlos analíticamente y ponerle los valores. Esa es una forma de calcular, la verdad. Pueden medir la amplitud de la salida, luego miden la amplitud de la entrada, que ya sabemos que es un mili. La otra opción es, en lugar de hacer una gráfica transitoria, van a poner punto AC, que es un análisis de AC. Le ponen un barrido por década, le ponen 10 puntos por década que empiecen en 1 Hz y que terminen en, no sé, 100 megas o 1 giga, digamos. Es un barrido de frecuencia. Y entonces, cuando simulan esto, bueno, ahí di un montón de warnings, pero lo que vamos a graficar es la ganancia. Entonces pueden ponerse aquí en VOUT y le dan clic derecho y entonces dividen VOUT entre VIN, y aquí le hago un ajuste de escala. ¿En dónde está esta gráfica? ¿Por qué no? Aquí debería verse algo y no se está viendo. No es stimulus found. Es porque aquí no está. Para la simulación AC, aquí tengo que ponerle que son 10 milis de amplitud y 0 de fase. Y ahora le doy simular y ahí está. Y lo otro es que esta gráfica está rarísima para ver. Bueno, la ganancia debería ser esta, que está en este rango. Aquí ya tenemos un comportamiento anómalo y de este lado también. Entonces en medio, digamos que en 10K, esta escala, la de este lado, la podemos poner lineal. Y aquí tenemos la ganancia. Para este que está súper mal diseñado, tenemos una ganancia de 115, 120 más o menos, 115 mili, ¿verdad? Pero con el diseño bien hecho, ustedes van a obtener otra gráfica y entonces ustedes me pueden dar la ganancia a una frecuencia específica. Digamos la ganancia de 10K o la ganancia de 100K y ahí es relativamente plana. Aquí la fase está pedidísima también, entonces es porque está mal diseñado. Lo del step no hace falta. Con las dos simulaciones que hice aquí en este momento es suficiente. Puede ser este, que es en décadas, que es una simulación de AC. Pero si quieren devolverse, porque aquí les da ya la ganancia, vean que tenemos VOUT entre VIN en corriente alterna y esto grafica la magnitud y la fase. O si lo hacen de la otra manera, voy a darle F9, que es deshacer. Y entonces vean que con tran 4 milis, aquí ya no tiene sentido graficar VOUT entre VIN, pueden graficar solo VOUT y después solo VIN. No hay que darle step porque, o los intervalos, porque el simulador se ajusta al tiempo que ustedes le están pidiendo. Si ustedes le piden 4 milisegundos, él va a dividir eso en pues intervalos ahí pequeñitos. Si ustedes quieren hacerlo más explícito, entonces ustedes le pueden poner aquí un timestep de, no sé, un micro, y entonces él va a tirar una cantidad mucho más grande de puntos. O le pueden poner aquí 0.1 micro y entonces tienen más resolución, pero al final uno no lo aprecia, ¿verdad? Entonces no hace falta ponerle aquí steps. Pueden dejarlo solo con tran 4 milis y miden aquí la amplitud de salida, la amplitud de entrada. Con eso determina la ganancia. O lo hacen con la simulación en AC que les había mostrado hace un ratito. Ahí esto queda grabado, ¿verdad? Entonces pueden ir a la parte del video y buscar cuál era el comando .ac. Ponen aquí VOUT entre VIN y ponen la escala lineal. Y con eso miden la ganancia en una frecuencia aceptable, ahí no sé, en 10 kHz. Ok, creo que eso es. Después, para
guardar esta gráfica, tienen que pararse en la ventanita de la gráfica, ¿verdad? Digamos así, maximizarla o lo que gusten, ¿verdad? Aquí tienen dos pestañas. Se paran en esta y le dan File, Save Plot Settings. Y guardan los plot settings aquí también. Y es importante que adjunten los plot settings porque entonces si yo cierro este archivo y lo vuelvo a abrir y lo simulo, se me abre exactamente la misma gráfica que ustedes estaban viendo. Entonces por eso es importante que ajusten el plot settings. Si no ponemos el plot settings, digamos, voy a borrarlo. Y ustedes me pasan solo este archivo, yo lo simulo y no veo nada, ¿verdad? Entonces es importante que el archivo de plot esté ahí y tiene que llevar el mismo nombre que tiene el archivo de simulación. Y lo que sí pueden hacer es que pueden hacer varias. Entonces aquí pueden hacer simulación de VOut, lo guardan con un nombre, simulación de VIN, lo guardan con el otro nombre y me los pasan todos, ¿verdad? Que eso sería. Vamos a irnos entonces al enunciado a ver qué falta. Sí, en la 10 hay que verificar. Bueno, aquí está. La fuente tiene que ser de 1 kHz y la ganancia tiene que estar medida entre el valor pico en CA con respecto a VIN. Entonces aquí como está estipulada es así, con la transitoria. Entonces pueden presentarme solo esta, la gráfica de VOut. Ya sabemos que VIN son 10 milis. Y entonces si ustedes miden VOut, creo que los markers no salen cuando guardan los plot settings. Vamos a hacer la prueba. Yo le doy File, Save Plot Settings. Lo cierro y lo vuelvo a abrir. Sí, los markers no se guardan. Entonces, asegúrense de medir bien con el marker o con los markers. Y el valor que les dé aquí lo escriben en el reporte. ¿De acuerdo? Aquí tendrían que poner este vertical menos este vertical o ponen este que es la diferencia entre cursores. Entonces esto aquí me está dando menos 2 milivoltios y este circuito está pésimo. Pero es porque le batía los valores, ¿verdad? Ustedes lo van a poner con los valores que son. Y creo que eso sería. Entonces la gráfica de la respuesta en frecuencia en AC no hace falta. Y los otros son medir el consumo de corriente total. Ese lo miden aquí en esta fuente. Obviamente esto es que ya tiene ¿cómo se llama? Tiene la corriente alterna. Pero si ustedes lo simulan solo en CD, si le ponen .op, esto les tira un reporte de las corrientes en todas las partes del circuito. Entonces aquí les da la corriente por la fuente V1, son 190 micros para esta, que está mal diseñada. Pero con eso ustedes calculan la potencia total. Y después multiplicar W entre L y resimule el circuito. Entonces ahí lo que tienen que hacer es tomar este transistor, editar el archivo de los modelos. Bueno, y aquí estos modelos ya tienen un W y tienen un L. Que se llaman así, se llaman W y L simplemente. Pero espérense para ver en dónde está. VTH, es que... perdón, tienen nombres diferentes a los que traen los modelos de Spice. Porque hay que modificar W y L en el transistor. Pero no los veo. Aquí veo que dice WL, LL, LLN. Pero hay que leer. Hay que leer el detalle de este BSIM 3
que creo que está aquí en Spice también. Voy a meterme en la ayuda y ponemos Help Topics. Y aquí en el T-Spice buscamos el T-Spice Circuit Elements y buscamos MOSFET. Y aquí hay varios modelos y lo que dice es que tenemos todos estos modelos y estamos usando el BSIM 3, que es el número 8. Entonces al nivel del componente hay que ponerle el level 8. Y aquí en donde venga la documentación del modelo de nivel 8, creo que no viene la documentación, viene solamente este, del nivel 1, 2 y 3. Porque en el nivel 1, 2 y 3 lo que tenemos es W y L, ¿verdad? Están aquí. L y W es default length y default width. Entonces uno cambia esto en el modelo y ya lo tiene. Pero en este modelo cambiar los parámetros es un poco más complicado. Lo otro que se puede hacer es que ustedes le dan control, clic derecho. No, espérense. Clic derecho. Y si le dan clic derecho en esta ventana aparece L y W. Entonces aquí ustedes pueden ponerle, no sé, L de... También estoy bateando los valores. 100 micros y 800. Y lo vuelven a simular. Y aquí ven que sí cambió. Ahora tenemos 1.08 miliamperios. Creo que lo que le faltaba era eso, el W entre L. Entonces le dan solo clic derecho al componente y le cambian las dimensiones. Ok. Listo. Entonces, bueno, ahí se lo cambian y con eso simulan. Y creo que ya explicamos completamente bien la tarea. Entonces, no sé si les queda alguna duda. Espero que ya haya despejado todas las dudas que tenían. De nuevo me disculpo por no haberlas contestado por correo. Si tienen dudas adicionales me pueden escribir. Y si no, creo que ya la pueden trabajar para el viernes. Entonces, creo que, bueno, hacer una clase de 20 minutos no tiene mucho sentido. Entonces, vamos a terminar creo que la clase aquí. Y en la clase del jueves vamos a terminar lo que estábamos viendo del modelo digital. Y vamos a ver si nos da tiempo de ver fabricación y escalamiento. No creo. Esas clases son muy bonitas. Lo que puedo hacer es pasarles las diapositivas, porque esas no las vamos a evaluar. La clase de fabricación y la clase de escalamiento son informativas y son muy bonitas, pero se las voy a pasar al Tech Digital. Y entonces esta semana terminamos bien el modelo digital. Entonces vamos a terminar la clase aquí y nos vemos el jueves.